Vamos a el libro de Oseas una vez más. El libro de Oseas. Y estamos en el capítulo número 10. Shabbat pasado vimos un solo capítulo, el 9. Vamos al capítulo número 10. Déjenme abrir el Ishor también para que lo puedan ustedes ver. Ahí está, al menos en YouTube. Y bueno, siguen los reclamos del Todopoderoso por medio de Oseas al reino del norte. Al reino del sur también, ahorita vamos a ver que entre líneas también está anunciando el juicio que va a venir. El juicio que se acerca en aquella época, obviamente estamos hablando de hace 2722 años, y un siglo después casi, el juicio también a Judá. Y el Creador sigue enviando a su pueblo, y ahorita vamos a ver que el Eterno no deja de amar a Israel, pero así como lo ama, como lo aprendemos en la Escritura, dice también así lo castiga, así lo exhorta, así le llama la atención, así lo exhibe también, y así lo ridiculiza también entre las naciones, porque hemos aprendido donde dice que cuando lo pone en cintura, cuando lo corrige, dice que lo deja a expensas de las naciones, e incluso dice en la Torá que también lo iba a dejar para que las naciones se burlaran de ellos, ¿verdad? Y les dijeran, miren lo que les ha pasado, ¿verdad? Miren, andan de errantes, de ahí viene el dicho, ¿verdad? Judío errante, ¿no? Que andaban equivocados, ¿no? Perdidos. Y bueno, sigue diciendo entonces el Eterno a través de el profeta Oseas, en el capítulo 10, verso 1, dice, vid frondosa es Israel, una vid frondosa, pero dice, el fruto lo lleva, ¿qué dice? Para sí mismo. Pero el fruto lo lleva. Se dan cuenta que el Shabbat pasado, y hemos estado haciendo este paralelo, ese análisis, ese momento de Israel, en ese tiempo, en esos años, es las mismas características de la iglesia en la Odisea, ¿se acuerdan? Igualita. O sea, ahí está, son creyentes, dan mucho, dice que tienen mucho, en Apocalipsis así se dice de la Odisea. Dice, tú dices que eres rico, dice, pero no tienes nada, eres un pobre, desdichado, desnudo, le dice. Y aquí lo mismo le dice al reino del norte. Vid frondosa, dice, es Israel. Dice, pero el fruto lo lleva para sí mismo, no para el Eterno, sino para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, dice, multiplica los altares. Cuanto más bella es su tierra, más embellece sus estatuas. Fíjense nada más. Y otra vez, como les digo, es la misma escena. Es la escena de los laodicenses, en donde dice que tienen todo, que nada les falta. Y otra vez no hay nada nuevo debajo del sol. Las generaciones pasan, pero la humanidad continúa en la misma situación. Podría ser el mismo mensaje para todas las generaciones, para esta generación cabe. De hecho, más adelante vamos a leer una expresión que también aparece en Apocalipsis. En donde viene un juicio y las naciones dicen a las montañas, caed sobre nosotros, para que no seamos vistos por aquel que trae el juicio. Entonces, miren que otra vez se vuelve a repetir la escena, ¿no? Una generación de creyentes en donde es comparada hoy día y en Apocalipsis como creyentes que parece que lo tienen todo, pero la verdad es de que no tienen nada. Vid frondosa es Israel, pero el fruto lo lleva para sí mismo. Cuando el pueblo de Israel, tanto el reino del norte como el reino del sur, se establecieron
y se confiaron y engordaron también, como dice la profecía en Génesis, y engordaron y se hicieron prósperos, se confiaron demasiado, y entonces todo aquello que el Eterno les había prometido que iban a tener, y lo llegaron a tener, ya no lo hicieron para el Creador, sino lo hicieron para sí mismos. Lo hicieron para alegrarse para ellos, para gozarse como las naciones. De hecho, en la clase pasada sí vimos, dice, no te goces como las naciones, no te alegres como lo hacen ellas. ¿Por qué? Porque se entregaron a la asimilación, y pues lo que hacían era vivir como las naciones. Fíjense qué llamado más fuerte, y eso lo vamos a tomar nosotros porque lo estamos enlazando a lo que viene en Apocalipsis, hablando de esa generación, y sobre todo esta, en donde dice, gracias Mario Leal, Apocalipsis 3:17, ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido, vean, frondoso, tienes mucho fruto, has crecido. Y dice en Apocalipsis, también agrega, y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres un desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y así estaba Israel en aquella época, frondoso, y llevaba mucho fruto, y tenía tanto, y había crecido incluso tanto, y se había hecho un reino poderoso. Dijimos que en la época de Jeroboam II, ¿se acuerdan? Jeroboam II volvió a ser del reino del norte un reino grande, fuerte, poderoso, con grandes murallas, con un fuerte ejército, y eso es lo que dice aquí en el libro Oseas. Te has convertido en eso, pero todo eso es para ti mismo. Todo eso es para alabarte a ti mismo, para tu agrado, para tu mismo placer, para tu misma alabanza. Y de hecho hay un texto donde el Eterno también menciona así en contra del pueblo de Israel, donde dice que no se dice el que ha de alabarse no se alabe de sí mismo, ni de lo que sabe, ni de lo que tiene, ni de las fuerzas, sino el que ha de exaltarse, dice, sea en conocer al Todopoderoso, ¿verdad? En conocerle a Él. Y vean qué interesante, porque la conducta del hombre lo lleva a una actitud repetitiva, en donde cuando lo tiene todo, lo que pasa es que no tiene necesidad de nada, ni de nadie, ni del Creador mismo. Y se siente tan confortado, tan confiado, que obviamente pues no busca al Creador. Y llega el momento en donde pasa todo esto, ¿no? Y además, no solo eso, sino lo que tiene, lo tiene, ¿para qué dice aquí? Conforme a la abundancia de su fruto, dice, multiplica los altares. ¿Qué es lo que hace el mundo, incluso el mundo religioso, no solamente el mundo incrédulo, sino el mundo religioso? Por ejemplo, estos días, ¿cuándo fue que hablábamos ayer con el hermano Dagoberto, que nos contaba un poco de su experiencia en Estados Unidos, en las iglesias que estuvo, sobre todo una de ellas? Y la gran mayoría de las iglesias son así, se jactan de lo que tienen, de lo que han construido, de lo que poseen, de los supuestos ministros que tienen, ¿verdad? De todo eso. Y la verdad es de que es mucha jactancia, es alabarse a ellos mismos. Incluso hay iglesias donde dicen, no, nuestro pastor es esto, es el otro, aparte de que los tienen como ungidos, los tienen como superiores al resto, ¿no? O a mucha gente, ¿no? O sus músicos, ¿no? Hoy día no deja de pasar eso, incluso en los movimientos mesiánicos y efraimitas y todo esto. Conocemos un lugar en donde se procura y se ha procurado traer tanto el mundo como de las iglesias a sus ministerios de música nombres de renombre, nombres conocidos, ¿no? Como que si el lugar ese en donde parece que no hay nada y parece que no funciona o parece que están opacados, va a relucir nada más porque viene un fulano que tiene un nombre conocido, ¿no? Entre la cristiandad, entre los supuestos grandes. ¿Y para qué? ¿Para qué es todo eso? Fíjense lo que dice aquí. Conforme a la abundancia de lo que ellos mismos tienen, dice, así multiplica sus altares. Es decir, al final de cuentas,
todos esos sistemas, y vaya que hemos estado hablando de la palabra profética que está en contra de Israel y en contra de los sistemas religiosos, en donde se construyen por los mismos hombres, y todo lo que poseen y todo lo que llegan a tener lo usan simplemente para levantar sus altares. Es decir, llegas a un lugar de estos, ¿y cuáles son sus altares? Su apóstol, ¿verdad? Su grupo de alabanza, sus instrumentos, sus oradores, su mismo edificio, su elegancia, sus colaboradores, el copastor, el quién sabe. O sea, yo al menos lo que me acuerdo, eso era. Cuando se hablaba de tal iglesia, no se hablaba, fíjense nada más, no se hablaba de la instrucción, del temor al Eterno, no se hablaba de la profecía, de la segunda venida, no se hablaban de cosas elementales. Allá en Guadalajara, yo me acuerdo cuando vivíamos, por ejemplo, en Guadalajara, que había muchas iglesias famosas y que toda la gente andaba corriendo tras las iglesias más grandes. Lo primero que decían, no, es que ahí está el pastor fulano. No, es que ahí tienen el salmista fulano. No, es que tienen un lugar bien grandote. No, es que etcétera. Cada uno tenía como su, ¿cómo se dice? Como su sello, ¿no? ¿Y qué era? Era esto. Simplemente era que levantaban sus altares, levantaban sus nichos, levantaban sus propios ídolos, y entonces ya el lugar referenciado era así. A la última iglesia, por ejemplo, en donde llegamos, movidos por un problema, y vaya que siempre ocurre esto, ¿verdad? Movidos de una iglesia anterior por un problema de familias, iglesia que se estaba dividiendo, llegamos a otra en donde dicen, ahí el pastor es un predicador bien elocuente. Así, wow, así como que a todos, la hora de la predicación, aunque eran 30 minutos, 40 minutos máximo, porque él decía que no podía hacer más porque la gente se cansaba. Entonces, y además, como era psicólogo y sabía manejar, entonces sus formas, su explicación, era de esos pastores que comenzaban con un chiste o una anécdota, así como que para entretenerlos, para llamarlos la atención, y ya luego soltaba la homilía, ¿no? Entonces, era un lugar así como que ahí, ¿cuál es el sello ahí que voy a encontrar? Ahí vas a encontrar una predicación que te va a fascinar. Y así era, ¿no? En otro lugar, pues era la alabanza, ya saben, el pentecostalismo regularmente el sello es ese, ¿verdad? No, allá la alabanza, ahí se siente la presencia, decía, ¿no? Entonces, fíjense nada más hasta dónde cae el ser humano cuando no tiene discernimiento. Cree que la abundancia de lo que tiene como una vid frondosa, que hasta le sobran supuestamente talentos, le sobran lugares, le sobra espacio, es algo grande, todo eso, el fruto finalmente es para sí mismo, porque la pregunta es, ¿y quién se los pidió? ¿Quién les pidió todo eso? ¿Quién les pidió tanto glamour? ¿Quién les pidió tanta oratoria? ¿Quién les pidió tantos instrumentos, tanto volumen? ¿Quién les pidió tanta gente? No lo pide el Eterno. Él no lo está pidiendo. ¿Quién lo está haciendo? Ellos mismos. Es decir, volvemos a ver una vez más que, como dice aquel dicho famoso, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y el que no conoce la instrucción, la profecía, la palabra, está condenado a caer en los mismos engaños del mismo hombre, del sistema, del Satán, de la religión. Y eso le pasó a Israel. Entonces, y eso pasa en todos lados. Gracias, Jorge Cornelio, aquí pone Jeremías 9:23. Así ha dicho el Todopoderoso, el Eterno: no se enorgullezca el sabio de su sabiduría, ni se enorgullezca el valiente de su valentía, ni se enorgullezca el rico en sus riquezas. Ahí está. Solamente en esto debe uno, dice, exaltarse, porque la palabra también ahí la cambia, ¿no? Alabarse o exaltarse, dice, en ferviente devoción a mí, dice el Eterno, porque yo el Eterno actúo con bondad, justicia y equidad en el mundo, porque en estas cosas me deleito, declara el Eterno. Ahí está. Fíjense nada más. Y el hombre es muy fácil de exaltarse, de enorgullecerse o alabarse de lo que posee, de lo que tiene o de lo que puede alcanzar, ¿no? De hecho, por eso yo he mencionado en clases
muy antepasadas, que hasta esta misma palabra, enorgullecerse, pues está equivocada, ¿no? Porque eso tiene que ver con orgullo, con ego. Entonces, en vez de decir me enorgullezco de, más bien soy bendecido por o tengo la dicha de. Pero al final de cuentas, saber manejar esto para no sentirnos que es una alabanza a nosotros mismos, que es lo que pasa lamentablemente en los sistemas, ¿no? ¿Cuántas veces en estos sistemas que estuvimos ahí nos acordamos que en un momento del culto hay gente que pasa y, ¿verdad?, y dice, no sé, o profecía o algo, y lo único que quiere es el aplauso, ¿no? De hecho en iglesias, nosotros estuvimos en la última iglesia que estuvimos, en donde las participaciones especiales, pues básicamente era un show, ¿verdad? De hecho, cuando a mi esposa le tocó participar en aquella época que estuvimos en una iglesia de estas, y que ella dijo que todo era para el Creador, pues hasta el pastor fue y le dijo, no tienes que decir eso, todos ya lo saben. Así, o sea, no tienes que decirlo. Así como que, pero ¿cómo no? Pero pues yo quiero decirlo, ¿no? No tienes que decirlo, ¿no? Eso, todos ya saben que es para Dios, dice. O sea, pero ¿por qué impedirlo, no? O sea, ¿qué es lo malo, no? Pero obviamente dentro del sistema lo que más bien ahí buscaban era pues un momento como de espectáculo, ¿no? Un momento de relax y un momento de aplausos al final, ay, qué bonito, ¿no? Como tipo artistas, ¿no? Tipo estas cosas, ¿no? Entonces, showman, dicen por acá, ¿verdad? Eso, es protagonismo, ¿no? Entonces, esos son los altares que se hizo Israel, esos son los altares, obviamente en aquella época eran nichos idolátricos, eran ídolos, la abundancia que tenían, todo lo que llegaban a tener, entonces lo ofrecían para sí mismos, se enorgullecían ellos mismos y ofrecían a esos nichos, ¿no? Pero la exhortación para nosotros es, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en eso, porque cualquiera puede decir, no, pues yo no tengo ídolos, no tengo ni la Virgen, ni los santos, ni los apóstoles, ni nada, ni imágenes, ni cruces, ni nada, pero podemos caer en el sutil engaño del mismo Satán de querernos orgullecer de algo que al final de cuentas pues no, ni tiene que ser, e incluso lo que lleguemos a tener no es para nosotros mismos, sino... Sí, adelante. Nuestros propios hijos pueden ser nuestros ídolos. También, sí. Claro, sí, no tenemos que ir hasta el ídolo, adentro mismo, ¿verdad? Uno mismo, nuestros hijos mismos, nuestros seres, lo que tenemos cerca, eso se puede convertir en un altar. Dice aquí Nadim, con la música también te preparan, dice, el ambiente para después manipularlos con el diezmo y todos conmovidos le sacan hasta lo que no tienen, así es. Y finalmente todo eso, fíjense, es para la manipulación, ¿verdad? Dentro de los sistemas que han caído en el engaño, lamentablemente todo eso es al final de cuentas para sus propios propósitos. Yo creo que esto lo vimos todos en estos lugares, ¿no? Si el sello ahí, por ejemplo, es la alabanza, como dice aquí Nadim, la música y todo eso es para sugestionar, para controlar, para manipular y finalmente para traerlos ya capturados con la emoción, así. Y eso es lo que suele pasar, eso es lo que pasó con Israel, eso es lo que pasó con Judá también. La verdad es de que pasó en todas las generaciones. En la época de Yeshua, por ejemplo, el sacerdocio terrenal en el templo, por los tzadokim, por los saduceos y todos los que estaban en el liderazgo, pues era una cosa glamurosa, era algo que el pueblo de Israel respetaba, admiraba y los tenían en gran estima, ¿verdad? Incluso hasta en la misma época de los apóstoles, ¿se acuerdan cuando Shaul de Tarso habla delante del sumo sacerdote de esa época
y viene alguien y le da una bofetada, ¿verdad? Le dice, así hablas al sumo sacerdote. Ay, perdón, dice, no sabía que era el sumo sacerdote, dice. Dice, por eso dice la escritura, dice, honrarás a los jueces, ¿no? Y, o sea, es decir, tenían como que ese lugar, pero al final de cuentas estaban en el lugar equivocado y también se jactaban para ellos mismos, ¿no? Era una casta sacerdotal, eran individuos que podían tomar el lugar, vamos, como dicen actualmente, se subían en su pedestal. Sí, y se jactaban y entonces decían, soy algo. Aquí es donde radica, y justamente vamos al punto otra vez que hemos hablado antes, y que a veces me han preguntado, cuando Shaul de Tarso menciona sobre dones de algunos, de enseñanza, de profeta, de oración, de todo esto, son esos, son dones, pero no son jerarquías. Pero ¿qué hacen los sistemas? Los hacen jerárquicos y entonces ya los suben a un pedestal y los suben a un altar. Y el gran apóstol, ¿verdad? Y el gran músico, y el gran esto, y el gran otro. Y eso es lo que estoy tratando de decir. Y en el caso de nosotros, por supuesto, pues no caer en ese sutil engaño, ¿no? Entonces, y dice, conforme a la abundancia de lo que tienen, multiplica sus altares. Vuelve, vamos otra vez, regresamos acá. Así es, se pone en título, dicen por acá. Y dice después en el verso 10, continuamos el capítulo 10, verso 1, dice, cuanto más bella es su tierra, más embellece sus estatuas. Fíjense, cuanto más bella es su tierra, más embellece sus estatuas. Y es lo mismo otra vez. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, y ahora que platicábamos con el hermano Dagoberto y la experiencia allá, y yo lo que he sabido de otras personas que están en Estados Unidos, sobre todo en el área de los creyentes, y también gente que ha venido de allá a hacer misión acá en México, son muy, buscan mucho la excelencia, mucho, si se trata del lugar, bien hecho, bien pintadito, todo perfecto, como si cada domingo fuera nuevo el edificio, ¿verdad? Buscan la perfección, buscan así todo detalle. En la última iglesia que estuvimos, el pastor era un hijo de misioneros que vinieron de Estados Unidos, y aunque nació acá, él era finalmente de allá y traía toda esta mentalidad, y de hecho tenía un eslogan que decía, excelencia en todo y todo para la gloria de Dios, así decía, ¿no? Pero al final de cuentas se veía que excelencia en todo para la gloria de ellos, para la honra de ellos, para el reconocimiento de ellos, porque todos esperaban de la gente que colaboraran, pues, finalmente para sus altares, ¿ya? Para todo. Y es de reflexionar, ¿verdad? Mucha gente se enfada de que estoy diciendo una y otra vez esto, pero tienen que ver la realidad, tienen que ver que estos sistemas están destinados finalmente a eso, a alabarse a sí mismos porque tienen esto, porque tienen lo otro. Unos lugares que porque cada domingo se bautizan quién sabe cuántos, otros que porque organizaron quién sabe qué eventos, otros porque trajeron a quién sabe qué artista. En las grandes ciudades esto pasa. Me acuerdo también hace años que cuando una iglesia lograba captar a todos sus contribuyentes para traer un artista cristiano famoso, pues aparecía en las revistas estas que se reparten en las librerías cristianas, y así el sello, ¿verdad? Invita iglesia fulana de tal, y ya saben, ahí con su eslogan y su dirección y su teléfono, ¿verdad? Llame ahora. O sea, ellos mismos, ¿no? O sea, ni siquiera lo hacían de forma, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Que nadie se enterara. Sin modestia, no hay una palabra específica, se me fue. Anónima, ni siquiera de forma anónima, o sea, no era finalmente para exaltar al Eterno, era finalmente para hacerse publicidad, reconocerse y decir, esta iglesia trajo a fulano de tal, ¿no? O trajo a tal apóstol, o trajo a tal profeta, o a tal predicador, y finalmente era eso, era hacerse crecer a ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, dice Carlos Abraham Díaz, dice
en la manera de los estadounidenses, dice buscar la belleza y la apariencia externa. A final de cuentas, otra vez la odisea, ¿verdad? La odisea. Tienes todo, dice que tienes todo, pero dice no tienes nada. El pueblo de Israel, cuando se estableció y cuando llegó a tener todo esto, tanto el reino del norte como el reino del sur, se jactaba de sus lugares, se jactaba de sus jardines, se jactaba de sus ciudades, pero a final de cuentas las arreglaban para poner a sus ídolos, ¿no? Incluso hoy día en nuestras ciudades, no sé si en todas, pero aquí por ejemplo en México, suelen los políticos hacer grandes obras monumentales y a final de cuentas no solamente son obras arquitectónicas, sino estas están cargadas de idolatría. Ajá. Regularmente levantan por ejemplo obeliscos, ¿no? Y ahí está un símbolo, además del sello, además del altar, además de la placa que dice este fue puesto por el presidente o el fulano o el gobernador o lo que sea, y ahí ya el reconocimiento, ¿no? Entonces fíjense que al final de cuentas el hombre, cualquier área que sea, está vacío del Creador. O sea, no tiene más que llenarse a sí mismo, no puede encontrar la forma de exaltar al Creador. Dice por acá María Isabel, dice iglesia, el lugar, dice, de su presencia solo show con artistas cristianos, así es. Bueno, dice en el verso 2 de Oseas 10, ha dividido su corazón y serán hallados culpables. Denuncia sus altares, dice, arrasará sus estelas. Desnucará, dice ahí, sus estelas. Ahora que estuvimos en Tasco, llevamos a los hermanos a Tasco y empezamos a mandar unas fotos, y ahí los jóvenes se dieron cuenta del lugar donde estábamos, y que como en todos lugares en México están llenos de idolatría, ¿no? Y pues bueno, gracias al Eterno que salieron 2 profetas jóvenes que van a ir a Tasco a destruir todos los altares. Se está riendo de nervios. Yo lo siento porque ya se va el hermano Dagoberto, y ellos dijeron que iban a invitarlo a él para que con la excavadora fueran a tumbar, comenzaran con la iglesia esa de la con la mano de chango, ¿verdad? Empezar a... Ah, sí. Pues no sé cómo le van a hacer, pero dijeron, vamos a destruir eso, vamos a poner dinamita. Héctor García también dijo, vamos a poner dinamita y que vamos a volar todos los altares. Vamos a llevar a Dagoberto para que lleve el bulldozer, a ver qué lleva ahí para... Fíjense qué interesante, ¿verdad? Pero cuando hablamos de eso hacían los profetas de Israel en Israel. Y llegaban y denunciaban y decían, este altar de idolatría, blasfemo. Y yo sé que hoy día finalmente no es lo que el Eterno quiere, porque Él un día se va a encargar de destruir todo esto. Ya estás tranquilo, ¿verdad? Ya estás tranquilo. Ya están tranquilos, ¿verdad? No tienen que ir a hacer eso, porque de entrada los van a agarrar todo el pueblo y los van a colgar en el primer árbol que encuentren. No, y además estamos en un proceso de que esta palabra es para nosotros, para destruir en nuestra vida cualquier tipo. Nuestros altares. Primero nosotros mismos, ¿verdad? Quita tus altares, ¿verdad? Entonces, caminar por la calle vemos toda esta idolatría, es una llamada de atención para nosotros, para decir, hey, algo está pasando, estás viviendo en medio de todo esto, puede haber idolatría, entonces examinémonos y ver qué tipo de... Puede ser nuestro carro, puede ser nuestro hogar, nuestra casa, nuestra profesión. Sí, las cosas que a veces no parecen, lo pueden llegar a ser. Así es, finalmente así es, como dice Dagoberto, el mensaje de entrada es primero nosotros mismos. Porque sí, ¿cómo vas a ir a tumbar un ídolo cuando tienes ídolos todavía adentro, ¿no? Estás luchando ahí adentro de ti mismo, ¿no? Ah, los discos ahí guardados, todo un montón de cosas ahí, ¿verdad? Guardadas en así, ídolos. Entonces, pero vean lo que le dice el Eterno a Oseas, ¿verdad? Dice, bueno, y Oseas lo hizo, fue ¿verdad? Y hizo. Dice, desnucará sus altares, desnucará sus estelas, les cortará la cabeza. Sí, dice, ya pueden decir, no tenemos rey, no respetamos al Eterno, el rey. ¿Qué puede hacernos?
hablan vanidades, hacen alianza y juran en falso. Por eso los pleitos florecen como cicuta en los surcos del campo. Los habitantes de Samaria temen por el becerro de Bet-Aven. El pueblo y sus sacerdotes se enlutan por su Dios. Se revuelcan porque su esplendor es llevado en cautiverio. Y bueno, un pueblo que se jactaba a sí mismo de que dejaba al Eterno por un lado y que ellos mismos, dice, hacían sus alianzas, juraban en falso, y su consecuencia era autodestrucción, poco a poco, así como la hierba, dice, mala, ¿verdad? Como una cicuta, es una hierba mala en los surcos del campo. Y bueno, dice, los habitantes de Samaria temen por el becerro de Bet-Aven, el pueblo y los sacerdotes se enlutan por su Dios, se revuelcan porque su esplendor es llevado en cautiverio, es llevado a Asiria como tributo al gran rey. La vergüenza se adueña de Efraín, Israel se avergüenza de su plan. Samaria será destruida y su rey espuma encima de las aguas. Y aquí viene, obviamente, ya después del anuncio, viene la sentencia. Los asirios son los que van a participar, van a ser, en este caso fueron los verdugos de Israel. Samaria, que es la capital, ¿verdad? Y su becerro, dice ahí, de la casa de la vanidad, esta expresión, esta palabra que tiene que ver con avón, tiene que ver con averá, tiene que ver con iniquidad, con vanidad, con algo que es nada. Y dice, los va a llevar al luto, se van a revolcar, su esplendor va a ser llevado en cautiverio. Fíjense nada más, después de tener todo, después de jactarse para sí mismos, sus altares, todo lo que ellos habían logrado, sus logros era su alabanza. Imagínense, sus logros era su alabanza, su gran ciudad, su becerro, y dice, todo eso que sienten, que están experimentando, con todo eso se van a ir al exilio, se van a ir en cautiverio, dice, y va a ser llevado en cautiverio. Es llevado a Asiria, dice, como tributo al gran rey. La vergüenza se adueña de Efraín, Israel se avergüenza de su plan. Samaria será destruida y su rey, dice, espuma encima de las aguas. Así va a quedar. Nada claro, sino todo revolcado, algo totalmente sucio. 8. Los lugares altos de Aven, y aquí ponen esta versión, entre paréntesis, el pecado de Israel, habla de la vanidad, tiene que ver con la transgresión, tiene que ver con lo vano, lo vil. Dice, serán destruidos los altares, y sobre sus altares crecerán los espinos y los abrojos. Entonces dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, vean, caed sobre nosotros. ¿Se dan cuenta de la expresión que aparece también en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando viene el juicio de las naciones, y dice que de las naciones, dicen, caigan sobre nosotros, a las montañas, cubrirnos, dice, del día de la ira que viene. Es decir, cuando ya no va a haber forma de escapar, ni va a haber forma de hacer teshuvá, ni va a haber tiempo ya de escapar, lo único que les va a quedar es una puerta fácil, una salida fácil, ¿no? Solamente el dicho de que alguien nos libre de esto, pero pues la verdad es de que cuando llega el momento, cuando les llegó el momento, ya no hubo ni siquiera forma de escapar. Dice en el 9, del tiempo de Gabaa arranca el pecado de Israel, allí se enfrentaron a mí. ¿No los sorprenderá en Gabaa la guerra? Contra los malvados he venido para castigarlos. Los pueblos se reunirán contra ellos cuando yo los aprisione por su doble culpa. Efraín es una novilla domesticada a la que le gusta trillar, y yo eché el yugo sobre su hermosa cerviz. A Efraín lo haré uncir, y a Judá, y aquí agrega también a Judá, vean, tirar del arado,
y Jacob desmenuzará los terrones, o emparejará la tierra, ¿no? O preparará la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Una vez más, después de que el Eterno les prometió tierra, sustento, prosperidad, tranquilidad, alegría, dicha, festividades, todo lo que les había prometido, les había dicho: si escoge pues el bien para que te vaya bien, escoge la bendición. ¿Qué es lo que hicieron? Se hicieron necios, se hicieron tercos, se hicieron mulos, decían en mi tierra, ¿verdad? Se hicieron tercos. Y aquí dice, Efraín, dice, es una novilla domesticada a la que le gusta trillar, es decir, como un animal es apartado del campo para ser como consentido, como para ser como mascota, ser alimentado, no tienes por qué trabajar, es decir, no es para carga. Dice, le gusta estar en el trabajo y ya saben que la tierra, el asunto de la tierra, pues tiene que ver con el hombre, ¿no? Tiene que ver con trabajar a sí mismo y llenarse de pesar en vez de disfrutar la tranquilidad del sustento del Creador. Gracias, Mario Leal. Está Apocalipsis 6:16, donde se menciona esto. Dijeron a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Fíjense nada más, es la misma escena. A Israel le pasó, quisieron escapar, no hubo forma. En el futuro también, el día del juicio, se iba a ocurrir en todas las naciones. Hasta el día de hoy buscan escapar, buscan protegerse, buscan huir, pero no va a haber salida. Entonces dice, pero le gusta trillar. Dice, yo eché el yugo sobre su hermosa cerviz, la carga, el peso, y en este caso, pues, el peso del juicio, ¿no? Dice, Efraín lo haré uncir, y a Judá tirar del arado, y Jacob desmenuzará los terrones o emparejará la tierra, ¿no? 12. Sembrad para vosotros en justicia, y aquí viene el reclamo. Siembren para ustedes en justicia. Segad conforme a la misericordia. Harad para vosotros tierra virgen, pues es tiempo de buscar al Eterno hasta que Él venga y haga llover la justicia sobre vosotros. Y este verso 12, este texto entra dentro de la profecía, porque acuérdense que cuando hemos hablado de los profetas, siempre tenemos que ver esas tres partes elementales. Número 1, viene la reprensión, porque tú has hecho. Número 2, viene el llamado de hacer teshuvá, vuélvete al Eterno. Número 3, si no te vuelves al Eterno, entonces te voy a llevar castigado. Pero aún con todo eso, hay una cuarta, dijimos, y esa es, pero después de todo eso, de purificarte, de limpiarte, entonces haré venir mi bendición sobre ti, que siempre obviamente apunta al Mesías. Para todo el pueblo de Israel, todo eso tenía un propósito: purificarlos, limpiarlos, meterlos al fuego en el exilio, en el juicio, en todos estos años, para luego hacerlos volver. De hecho, vamos a ver aquí otros los textos que yo he mencionado en muchas ocasiones sobre los que iban a volver. O sea, era un hecho de que se iban a ir al exilio y se iban a perder muchos, sí, dejarán de ser como la arena del mar, pero no significaba que no iban a volver. Aquí vamos a ver un texto más adelante donde dice que finalmente volvieron, o iban a volver, y también iban a esperar lo prometido. Y este texto está hablando de eso, en donde les dice, en forma de exhortación: siembren para ustedes en justicia, sieguen conforme a la misericordia, aren para vosotros tierra virgen, pues es tiempo de buscar al Eterno, es tiempo de buscar al Eterno, hasta que Él venga y haga llover la justicia sobre vosotros. Es decir, la justicia sobre ellos, que era finalmente el perdón, la misericordia, y finalmente, hasta la época del Mesías, completar la obra en el pueblo de Israel. Ellos tenían que ¿cómo se dice? De aguantar, soportar, sobre todo tener paciencia para que aquello que iba a venir llegara
aunque pasara el tiempo. ¿Cuál es uno de los grandes problemas del ser humano y del creyente en las promesas que el Eterno da? Uno de los grandes problemas es la paciencia. Cuando falta la paciencia, viene la desesperación. Cuando viene la desesperación, pues vienen las cosas locas, las malas decisiones y la desviación. Aquí lo que le está diciendo es: siembra para ti justicia, cosecha conforme a la misericordia, ara para ti tierra virgen. Es tiempo de buscar al Eterno. Es decir, en esa condición todavía el Eterno les dice: háganlo. Hagan justicia, hagan misericordia, busquen al Eterno mientras pueda ser hallado. También lo vemos en otro profeta, hasta que Él venga y haga llover la justicia sobre vosotros. La justicia sobre el pueblo de Israel iba a llegar. Ahí la cosa era quién iba a permanecer hasta entonces. ¿Quién? En el caso de Israel, del reino del norte como el reino del sur, fue un pequeño remanente que finalmente se sometieron al yugo de la esclavitud, salieron de su tierra, regresaron y sus descendientes vieron finalmente hacer llover del Eterno la justicia sobre ellos. Que bueno, cuando se habla de justicia, de justicia plena, en el libro de Daniel, esta viene solamente por el Mesías. ¿Se acuerdan cuando leemos Daniel capítulo 9? Especialmente en la última parte, las 70 semanas, dice que iba a traer consigo perdón de la iniquidad, justicia perdurable, todas estas características las apuntaba el Mesías. Entonces, lo único que tenía que hacer era permanecer, pero no permanecieron. Y obviamente, pues aquí hubo mucha pérdida. Bueno, gracias Mario Leal. Aquí está Isaías 55:6 también, igual al pueblo de Israel: busquen al Eterno mientras pueda ser hallado, invocadlo mientras está cerca. Y lo mismo dice en Oseas: es tiempo de buscar al Eterno. Siembren en justicia, cosechen en misericordia, trabajen para ustedes en tierra virgen. Y en tierra virgen, o harad para vosotros en tierra virgen, quiere decir en lo que enseñó el Mesías: en odres nuevos, en jarros nuevos, en nuevas criaturas, en gente transformada. No trabajar en el hombre viejo, ¿no? En el hombre viejo no se puede cosechar nada, no hay un fruto. Entonces, finalmente aquí está la exhortación del Creador para el pueblo de Israel: es tiempo de buscar al Eterno y es tiempo de que hagan teshuvá, hasta que Él haga venir la justicia sobre ustedes. Sin embargo, ¿qué dice en el 13? Harasteis maldad, cosecharéis iniquidad y comeréis el fruto de la mentira, por haber confiado en tu poder y en la multitud de tus valientes, dice. ¿Se dan cuenta? Estos dos versículos es como lo que vemos en la Torá. Escoge pues el bien, dice, escoge pues la bendición para que te vaya bien. Pero si escoges la desobediencia, entonces van a venir las maldiciones. Y aquí está lo mismo. Le dice: es tiempo de buscar al Eterno, haz justicia y misericordia. Sin embargo, dice, trabajaste la tierra en maldad y cosechaste transgresión, iniquidad. ¿Y qué dice? Vas a comer el fruto de la mentira. Dice: por haber confiado en tu poder, ahí está, y en la multitud de tus valientes. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo también de Israel y lo que pasa en muchas generaciones? Igual hasta el día de hoy, cuando comparamos la generación de los laodicenses, confían en su poder, confían en lo que tienen, confían en lo que pueden lograr llegar a ser, y no están poniendo su confianza en el Eterno. Estos grandes sistemas, estas grandes religiones se basan en lo que poseen, en lo que tienen, ¿verdad? Por ejemplo, la Iglesia Católica, que es la religión oficial, al menos en Occidente, se jacta en lo que poseen, en sus ministros, en su apariencia, en toda su estructura, y sobre todo, supuestamente, en el primado que tienen de Pedro, ¿no? Ya después de tantos siglos, 2 milenios casi. Para ellos es como que nosotros somos la verdadera, dicen ellos, somos la verdadera iglesia.
Después vienen los que protestan y salen, y después dicen que son ellos. ¿Por qué? Porque tienen a quién. Otra vez, tienen a sus altares, ¿verdad? Tienen a Lutero, tienen a Calvino, tienen a Knox, tienen a Wesley, tienen a todos estos, y dicen que son ellos. Y así cada uno tiene en su propio sistema, sus propias fuerzas, y dicen que son. Y de hecho, lo mismo dicen en Apocalipsis, ¿se acuerdan? De los que tienen todo, de los que pueden todo, de los que no son, por acá lo pusieron del Apocalipsis. Vamos a ver, vamos a leer otra vez, de la Odisea, déjenme buscarlo arriba, que dice, tú dices que tienes, tú dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí está. Y acá también dice lo mismo. Tenía todo, pero al final de cuentas lo que trabajó fue maldad, lo que cosechó fue iniquidad, y lo que comió, dice, es el fruto de la mentira. Dice, por haber confiado en tu poder, dice en el verso 13. Por haber confiado en tu poder. Hoy día en el mundo, de hecho en el mundo materialista, lo que hace la gente es basarse en lo que posee. Para ellos, según lo que poseen, es lo que son, ¿verdad? Para el mundo es eso. El que tiene, por ejemplo, más fuerza, y sobre todo en las competencias, ¿no? El que tiene más fuerza, el que tiene más velocidad, el que tiene más habilidad, el que tiene más, y ese es el que sube al podium. Y eso es lo que tiene, es todo lo que tiene, y en eso confía, ¿no? Y así todo ser humano, dice, y aquí le dice a Israel, por haber confiado en tu poder y en la multitud de tus valientes. Pero le pasó como a Saúl, ¿verdad? Saúl confiaba en sí mismo y confiaba en su ejército, pero nunca creyó que era por medio del Eterno, y ahí fue su ruina. Verso 14, se alzará un clamor de guerra contra tu pueblo, y serán destruidas todas tus fortalezas. Como Salmán destruyó a Bet Arbel en el día de la batalla, la madre fue despedazada con sus hijos. Así se hará con ustedes, Betel, a causa de vuestra gran maldad. Fíjense nada más como dice, no sé cómo vienen sus versiones, el 15, extrema maldad. Fíjense nada más, vamos a poner otras versiones. Por completo, y extrema maldad, la maldad de vuestra maldad, fíjense, por la maldad de vuestra maldad, gran perversidad, redoblada maldad, acciones malvadas, malas. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Bueno, cuando menciona Betel, ya saben, Samaria y Betel eran las dos ciudades idolátricas por excelencia, pues ahí tenían los becerros que puso Jeroboam primero. Y dice, así se hará con vosotros, Betel, a causa de vuestra gran maldad o extrema maldad. Al alba perecerá irremisiblemente el rey de Israel. ¿Sí? El rey de Israel. Bueno, dicen por acá, el sionismo confía en sus bombas atómicas y en su tzahal. Así es. Y eso también obviamente lo vemos hoy día, pues no solamente en esta nación, ¿no? Nación falsa, ¿no? Llamada Israel, es el Estado israelí. Lo vemos en todos los países. Todos los países de una u otra manera se jactan de algo, ¿no? Se jactan de algo. El que tiene ejército porque lo tiene, el que no porque no lo tiene. El que tiene gente brillante porque la tiene, ¿no? Lo que sea, pero siempre también jactándose en todo eso. Al final de cuentas, pues ¿de quién son todas las cosas? Son del Creador. Todo viene de Él. Pero otra vez, vean, Betel y Samaria la caracteriza su gran maldad.
y su gran maldad, su gran iniquidad, finalmente, aún en toda la gente, cualquier gente, incluidos los creyentes, que tengan un altar, pues es eso, la gran maldad es la idolatría. Ajá. Ese ídolo que se levanta para ellos mismos, ya automáticamente se convierte en maldad. Bueno, en el caso de Israel, obviamente esas dos ciudades tenían estos ídolos y eran pues los ídolos, eran los dioses para ellos. Y dice, al alba perecerá sin perdón. Al final dice, sin perdón. Aquí pone Mario Leal, el Salmo 27, dice, estos confían en carros de guerra y aquellos en caballos, pero nosotros nos acordamos del nombre del Eterno, nuestro Elohim. Fíjense nada más, ahí está. Y esa es la gran diferencia. En el mundo hay de dos. O confías en lo que el mundo te da, en lo que el mundo te dice que te hace fuerte, o en el Eterno. De hecho, en el Shema, como lo hemos mencionado, que dice Shema Israel, dice, amarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma, y luego dice, con todas tus fuerzas. Ajá. O con todo lo que te hace fuerte, con todo lo que tú crees que te hace fuerte o tienes, no es más que para exaltar al Eterno. ¿No? Porque si lo tomamos para nosotros, entonces ya caímos otra vez en lo mismo, ¿no? Capítulo 11, vamos al capítulo 11, y dice en el verso 1, cuando Israel era un niño, yo lo amé, dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de ellos. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Fíjense nada más. Cuando Israel era un niño, yo lo amé, dice. De Egipto llamé a mi hijo, hablando de que lo sacó de Egipto. Cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban. Fíjense nada más. Ofrecían sacrificio a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Y es una característica que el Eterno aquí nos muestra del ser humano. ¿Verdad? Cuanto más se procura, entonces el que recibe eso, dice, más se confía. Y eso es lo que pasa regularmente, ¿no? Por eso también en la Escritura dice, el que está firme, mire que no caiga, ¿verdad? O cuando habla de Satanás, ¿verdad? Dice que anda como león rugiente, viendo a ver a quién devora. Es decir, siempre tenemos que estar en guardia, ¿no? Siempre tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque ciertamente el Eterno nos está llamando, nos está guardando, nos está apartando, pero llega un momento en donde podemos ser persuadidos por el enemigo. Y bueno, el caso de Israel dice aquí que llegaron a sacrificar a los Baales y quemar incienso a los ídolos. Ofrecían sacrificio a los Baales. Y esto de ofrecer sacrificio, bueno, se escucha muy, a lo mejor sin tanto peso. Pero cuando entendemos que esos sacrificios también eran sus hijos, pues entonces ahí ya cambia, ¿no?, el asunto, ¿verdad? Cambia el asunto, porque imagínense nada más el pueblo de Israel después de tener instrucción, de conocer la Torá y de saber que solamente al Eterno se le llevaban corbanot y no necesariamente hijos. ¿Cómo cambia radicalmente? Le lleva a los ídolos y le lleva a sus propios hijos. Entonces eso es lo más tremendo, ¿no?, que pudo vivir Israel. Pero hoy día es lo mismo también, se puede caer en lo mismo, se puede seguir entregando los hijos al mundo. Lamentablemente muchos todavía no pueden entender el impacto que es ir entregando los hijos al mundo, ¿verdad?, al sistema, pues a todo. Ahora que aquí en México, no sé en otros países, pero por influencia estadounidense se celebra el Halloween, y por tradición y cultura mexicana se celebran a los muertos, ¿no? Y vemos a todo el mundo metido en eso. Hoy yo salí pensando en que iba a encontrar la oficina de correos abierta, pues estaba cerrado. No es un día oficial, pero como la tradición es más fuerte que
el mismo estado, les dieron el día a las oficinas, ¿no? Entonces no pude mandar un shofar, no sé si está el hermano por ahí escuchándome, pero no le he avisado. Pero lo que voy es esto, a lo que voy es, salí y fui a hacer otros pendientes, y hagan de cuenta que la ciudad parecía domingo. Parecía domingo porque los domingos no está la gente ni trabajando, no está nada, están en sus templos, están... Ajá. Estaba sola casi la ciudad. Así, yo iba por las avenidas y decía, oye, ¿verdad? Es viernes, es día de ajetreo, la gente está trabajando, están haciendo compras, están regresando, y no, parecía un domingo. Y nada más me puse a pensar, toda esta gente metida en el culto de los muertos, yendo a los panteones, haciendo todo esto, y las calaveritas, todas estas cosas que hacen en México, no sé en qué tantos países lo hacen, pero cómo los hijos están entregados a eso también. Y así es lo que hace la religión y la tradición. Involucran a sus hijos, los entregan a lo mismo, y por eso hacen siempre lo mismo. Pero lo que están haciendo es eso, es entregarlo a los sacrificios extraños, a los cultos extraños, al incienso, a los ídolos. Vean, aquí dice, el fuego extraño, finalmente el fuego extraño. Y así es como dice Laura Monroy, dice, para las escuelas preservar las tradiciones de las culturas antiguas es, pone entre comillas, educación. Y lamentablemente es lo que ocurre, ¿no? Muchos creyentes batallan en todas estas fechas porque pues están tratando finalmente de evadir estas cosas a sus hijos, porque en el mundo ahí están, en las escuelas ahí están, en los sistemas ahí están, bueno, ya hasta en las iglesias están ahí, ¿verdad? Ya hasta en las iglesias, saben que un predicador por ahí hace unos años lo cacharon ahí ya hasta aceptando que sus hijos iban al Halloween y todas esas cosas. Entonces, y a lo mejor pónganle que en la mayoría de las iglesias no esto, pero sí están otras cosas más. Y al final de cuentas son ídolos, son cultos extraños. Ajá. Dice en el 3, pero fui yo el que enseñó a andar a Efraín tomándolo por sus brazos, pero no reconocieron que yo era el que los sanaba. Ahí está. Y otra cosa aquí es cuando tanto la persona como el creyente empieza a creer que después del tiempo todo lo que es, lo que tiene o lo que hace es por sí mismo, y no que el Eterno lo ha permitido. Esa es una de las cosas en donde se niega al Creador, ¿verdad? Cuando la gente, ya sabemos allá en el mundo, incluso hay gente que por ejemplo logra sus cometidos, sus carreras, esto y lo otro, y al final se dan cuenta que si, digo, hablando del mundo, ¿no? Se dan cuenta que ni siquiera hubieran podido hacer nada de eso si sus padres no los patrocinan, ¿verdad? Porque al final de cuentas son los padres los que hacen eso, ¿no? Pero la gente al final dice, no, fui yo, mis logros, mi inteligencia, mi perseverancia, mi esto y mi lo otro. Entonces, por un lado, mundanamente hablando, le quitan la honra a los padres, ¿no? Pero por otro lado, pues finalmente todos le quitan la honra al Creador, ¿no? Es decir, el Creador siempre busca nuestro beneficio, pero es el hombre el que cree que lo hace él y finalmente se desvía. Bueno, y aquí hay una referencia que ponen, y en el desierto dice donde vieron, pone Enrique Vera, Deuteronomio 31, y en el desierto donde vieron cómo el Eterno, su Elohim, los cargó, como un hombre carga a su hijo por todo el camino que recorrieron hasta llegar a este lugar. Ahí está. Y ahí muestra el cuidado del Creador con el pueblo de Israel, pero al final de cuentas, lo desecharon y dijeron que ellos mismos lo habían hecho. Verso 4, los traje con cuerdas humanas, con vínculos de amor. Fui para ellos como quien alza el yugo de sobre su quijada, alimentándolos con ternura. Y aquí lo pone de forma poética, apuntando que el Eterno con todo y todo sacó a su pueblo de Egipto y con amor lo llevó, lo guió, lo protegió y lo introdujo, ¿no?
Ajá. Y dice, no tenía que volver a la tierra de Egipto, pero ahora el asirio será su rey, porque no quisieron convertirse. No quisieron. Y obviamente pues esto es la sentencia de la Torá. Por haberse desviado, por haber apostatado, pues lo que iba a venir para ellos pues era esto, ¿verdad? Esclavitud, que un pueblo lo sometiera. Y ahí viene la Torá, cuando recordamos esos textos, dice, en vez de uno perseguir a 1000, entonces hasta las avispas te van a asustar, ¿verdad? Y vas a salir huyendo, ¿no? Ahí vienen todas estas maldiciones que se hacen manifiesta el pueblo de Israel, ¿no? En vez de uno como David perseguir a sus 10,000, así como le cantaban, al final de cuentas dice que Israel se asustaban de todo, hasta del sonido de las hojas, ¿no? Y huían. La espada, dice, gravitará en sus ciudades y el fuego consumirá las barras de sus puertas, porque siguieron sus propios consejos. Es decir, ya no tomaron en cuenta el Creador, sino que se basaron en sus propios argumentos, en lo que ellos creían que era lo correcto, en lo que ellos creían que deberían, en el camino que ellos imaginaron que debía ser. Y es una de las cosas que lamentablemente pues le pasaban al pueblo de Israel y le siguen pasando a muchos creyentes, ¿no? Cuando llega un momento de, ¿cómo se puede decir? De eso, como cuando dicen que se le mueve el piso, ¿no? Cuando siente que hay, ¿y ahora qué hago, no? Y viene la desesperación y entonces empieza a actuar humanamente, ¿no? Sin esperar la voluntad del Eterno. El pueblo de Israel, lamentablemente, recibieron todo, llegaron a la tierra, tuvieron sus provisiones, pero llega un momento, dice, en donde siguieron sus propios consejos. En vez de enfocarse a lo que dice el mandamiento, por ejemplo, el mandamiento dice, cuando entres a la tierra que yo te he de dar, entonces, y ahí viene cada cosa, con la tierra, con sus propiedades, con sus hijos, con sus linderos, con su prójimo, con los vecinos, con todo. Pero cuando cambian el mandamiento por yo pienso que, y yo siento que, como en muchos lugares, ¿verdad? Es que yo siento que, y ahí es donde entra la dificultad, y ahí es donde puede venir el resbalón, ¿no? Y aquí lo dice, porque siguieron sus propios consejos, se confiaron de lo que ellos creyeron, ¿no? Y bueno, tenemos también otros textos donde se habla de esto, ¿no? La propia opinión, hay un proverbio, ¿no? Si no mal lo recuerdo, donde dice que no se fíen de su propia opinión, ¿no? Sino poner la confianza en el Todopoderoso. Dice en el 7, mi pueblo vacila en volver a mí, aunque lo llaman desde lo alto, todos juntos no pueden llevarlo. Pero, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte, oh Israel? ¿Te dejaré acaso como Adma? ¿Te trataré como a Seboim? Me da un vuelco el corazón, se me conmueven las entrañas. Dice nada más. No ejecutaré el ardor de mi ira, no me volveré para destruir a Efraín, por cuanto yo soy, ¿verdad? Yo existo, el Todopoderoso, y el hombre dice, el Santo en medio de ti, no vendré con furor. Y bueno, llega un momento en donde conocemos el amor y la misericordia del Eterno. Ciertamente siempre hay una provisión de Él para con nosotros, como dice la Escritura, para los que Él ama, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Evidentemente también en el caso de Israel, porque aquí tenemos que hacer un alto y empezar a entender el propósito del Creador
en la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, como las 12 tribus, como gente que él había llamado, como gente que él había predestinado, y quiero usar esta palabra porque luego resulta que la predestinación no tiene que ver con ellos, sino con toda la gente, y se sacan los textos fuera de contexto, y entonces la predestinación alcanza a gentiles, y creen incluso que pueden caer en esas condiciones o vivir en esas condiciones, y aún el Eterno después va a ser amoroso y perdonador. Y no solamente en la cristiandad, sino en el mismo judaísmo. En el mismo judaísmo como religión, aunque ya no haya linajes tal cual, ellos se jactan del hecho de ser judíos, dicen que aún así el Eterno les va a perdonar y les va a cumplir sus exigencias, sus demandas. ¿Ah? De hecho, ellos toman textos de los profetas para adjudicárselos a ellos mismos y decir que el amor del Eterno los va a alcanzar todavía hasta ahora, y de hecho hasta en el dispensacionalismo de la cristiandad mencionan eso, ¿verdad? De estar ellos hasta la apostasía y hasta la rebeldía, que un día va a aparecer el Mesías y entonces los va a perdonar, y entonces van a levantar sus ojos a los cielos, y entonces van a recibir el perdón y todas esas cosas. En la cristiandad se enseña eso. La pregunta es, ¿será? ¿Será o será que ya lo hizo el Creador por medio del Mesías? Y hay muchos que ni siquiera lo quieren así, sino que lo quieren a su forma. Y aquí es donde entra el problema, ¿verdad? En el judaísmo, por ejemplo, hay un texto en el Sidur que dice: Ahavad olam bet Israel, ahabta Torah u misbod, hukim u mishpatim otanu, que dice: con amor eterno nos has amado, nos has dado los mandamientos, instrucciones, todo esto. Y el rezo tiene que ver con incluirse ellos, muchos aunque ni siquiera son judíos, o sea, por linaje, ni son israelitas ni nada, simplemente son religiosos. Y esta expresión de con amor eterno nos has amado y nos has dado tu Torah, tus juicios, tus sentencias, lo toman para ellos como para decir: aquí estamos. Y no importa cómo estemos, tú nos amas hasta ahora y nos vas a perdonar. Y nos has incluido como la niña de tus ojos, así como algo tan preciado. Y claro, cuando hablan de los gentiles, a esos goim, a esos no los has elegido, sino a nosotros. ¿Ah? Incluso a veces hay expresiones hasta tan extrañas como aquella que dice: qué bueno que me hiciste hombre, ¿verdad? Y no mujer, en el Talmud, ¿no? Así como diciendo, bueno, como que tienen otro rango, ¿no? Ajá. Entonces, lo que están diciendo ellos es lo mismo que el Eterno dice del pueblo de Israel, sí, pero mientras la promesa del Mesías estaba vigente. Es decir, el Creador no podía destruir del todo a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque ella era la que iba a traer finalmente al Mesías. Por eso tiene amor de ellos, porque pactó con Abraham y pactó consigo mismo de que su descendencia se iba a desviar, pero de que iba a extender su misericordia para que un remanente quedara por misericordia, como dice Shaul de Tarso a los romanos. Dice, y vean qué interesante, porque aquí en el 8 dice: ¿te dejaré acaso como Adma? ¿Te trataré acaso como Seboim? ¿Se acuerdan que esas ciudades eran ciudades aledañas a Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas también en el día del juicio, ¿no? Entonces, Shaul de Tarso hace una alusión, dice: porque si no hubiera sido por la misericordia del Eterno, ¿qué dice? Como a Sodoma y a Gomorra hubiéramos venido a ser. O sea, cita directamente a las ciudades castigadas, no a las ciudades aledañas que por participar con ellas sufrieron lo que hoy llaman daño colateral, ¿no? Entonces, aquí dice: ¿acaso te dejaré como esas ciudades que sufrieron por el mismo pecado? Lo que está diciendo es, mientras el Mesías no aparecía, era necesario que parte de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, solo por la misericordia del Eterno,
sobreviviera. ¿Para qué? Para que apareciera de entre ellos el Mesías. De hecho, hay un texto en donde dice, a ver si alguien lo recuerda y lo pone, en donde dice, no lo hago por ti, dice, sino lo hago por mí, dice, por mi santo nombre, perdonar al pueblo. ¿Verdad? No lo hago por ti, dice. E incluso hay una parte en donde cita al mismo David, ¿verdad? Nada más por David mi siervo, dice. Pero si se tratara de ti, vámonos todos, se acabó. Y era la esperanza que tenía el pueblo de Israel. De hecho, también lo he citado cuando Ezequiel tiene la visión de la presencia divina y dice que viene el juicio. Él se aflige y dice, destruirás para siempre la descendencia de Jacob. Porque él está preocupado y dice, es que él piensa y dice, es que como entendiendo, pero cómo va a ser que va a venir la promesa a Abraham, ¿no? Aquella promesa, aquella simiente que va a aparecer. O sea, la preocupación era, si destruyes toda la simiente de Abraham, entonces, ¿dónde va a salir la simiente? ¿Dónde va a venir el Mesías, ¿no? Entonces su preocupación era eso, ¿no? Entonces, ciertamente el Eterno lo tiene, pero esto no significa que todo el mundo, o la religión judía, o cualquier religión o sistema, pueda adjudicarse de que el amor del Eterno es tan grande, que aunque estén en las peores condiciones, de ahí los va a hacer volver al Eterno. No. Una vez que ya ha puesto el camino de verdad y vida, que es el Mesías, el que está perdido tiene que caminar de regreso por ahí. No puede decir, ay, soy un pecador y voy a esperar a que el Eterno tenga misericordia de mí. Y sobre todo algunos que suelen decir, no, ahorita no, ya que esté viejo, ya entonces ahí ya, ¿verdad? Ya busco al Creador, ¿no? ¿Y qué tal si no llegan, verdad? ¿Qué tal si no llegan, no? Entonces, por eso vemos esta extensión de su misericordia. No ejecutaré el ardor de mi ira, no me volveré para destruir a Efraín, por cuanto yo soy el poderoso. Y no soy hombre, dice. Yo soy el poderoso, o Ejieki también la expresión que es, yo existo, el todopoderoso, no soy hombre, dice, el santo en medio de ti, no vendré con furor. ¿Por qué? Aunque él ya lo había dicho, aunque él había dicho, te mereces todo esto, porque había jurado consigo mismo delante de Abraham. Nada más por eso. Por eso dice aquí, no soy hombre, sino yo soy el que existo. Bueno, aquí está también Isaías 48:9, por amor a mi nombre, ahí está, gracias Gabriela, es el que buscaba. Dice, por amor a mi nombre, contengo mi ira, dice, y para mi exaltación la reprimo contigo a fin de no destruirte. Ahí está. Y aquí está también Ezequiel 36, dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Ahí está, el cual ustedes profanaron. Entonces, esta misericordia del Eterno era por sí misma, no por la gente. Entiéndase esto, porque hoy día, por ejemplo, en el caso del calvinismo, creen que por la teología o por la doctrina, el Eterno tiene que ser misericordioso a fuerzas y perdonarles a ellos sus pecados futuros. Y no es así, ¿verdad? Ni tampoco porque lo dijo en algún momento, alguien se lo puede adjudicar a sí mismo, y peor si son gentiles, ¿no? o vienen de las naciones, ¿no? Sino todo lo contrario. Dice la Escritura que si somos llamados a santificarnos en Él. Bueno, dice en el verso 10, irán en pos del Eterno, quien rugirá como león, sí, él rugirá, y sus hijos vendrán, ¿qué dice? Temblando desde occidente. ¿Cuál occidente? Desde Egipto vendrán temblando como pájaros, desde Asiria como palomas, y haré que habiten en sus casas, dice el Eterno. Efraín me tiene rodeado de mentir. Bueno, esa es una alusión más al pecado, pero quiero detenerme aquí un poquito. Porque tenemos que volver a recordar otra vez
el contexto y el tiempo. Porque ese es de los textos que se han sacado de contexto y que se han tomado como Efraín, el reino del norte, que es Israel, se fue al exilio a Siria, y dicen ellos, y nunca regresaron. Y ahí viene toda la judeidad de finales de la Edad Media, que postularon, según Luria y Shabbatai Zvi, las almas perdidas y transmigrando, que tenían que regresar, y que finalmente dijeron ellos y metieron a la cristiandad, que eran ellos, que eran Efraín perdidos, las tribus perdidas entre los cristianos, aunque hoy día muchos obviamente creen que, muchos dicen, es que yo soy efraimita, por ejemplo, dicen unos, es que soy efraimita, ¿verdad? Dicen de cualquier tribu, y tienen que regresar, dicen ellos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y quién te hizo efraimita? A ti mismo, ¿no? O sea, ¿cuándo te perdiste? ¿Cuándo te...? Bueno, es que soy descendiente de fulano, ¿no? Y la cosa aquí es, ¿cómo llegó a hacer esto si aquí, porque ellos muchos citan este texto donde dice, sus hijos vendrán temblando desde occidente? Yo me acuerdo hace 12 años, 13 años, cuando después de la cristiandad dispensacionalizada, nos metieron el efraimismo dispensacionalizado de raíces judías, y que tendríamos que regresar a Judá, el hermano mayor, que teníamos que regresar y todas estas cosas. Y dicen, mira, aquí dice, de occidente. Y dicen, ¿dónde está el occidente? Ya te ponían ahí Jerusalén. Y decían, ¿cuál es el occidente? Y decían, pues toda América, ¿no? Desde el norte hasta el sur. Y sacaban con la otra profecía, los desterrados de Judá, y que quién sabe cuánto, y que vamos a llegar, y que nos íbamos a regresar. Dice aquí, rugirá él. Hay otro texto donde dice, silbará un silbido, y vendrán todos sus hijos, y todo este asunto. Pero cuando ustedes ven este occidente, no está hablando del occidente moderno de hoy, sino está hablando de los israelitas que se fueron a refugiar a Egipto. Si nos posicionamos un poco en aquella tierra, ciertamente el occidente pues está en todo el mar, en el mar Mediterráneo, pero también podríamos decir el sur occidental, pues era Egipto, era toda esa tierra. Entonces, y aquí lo dice muy claro, desde Egipto vendrán temblando como pájaros. Y luego dice, desde Asiria como palomas. Y haré que habiten en sus casas, dice el Eterno. Eso es muy importante, porque en la medida que vayamos en los profetas, vamos a ir encontrándonos con estos textos que ya hemos estudiado antes, pero que son claves en la profecía y en la historia. Comúnmente hemos escuchado, y creo que todos hemos pasado en la cristiandad y en el mesianismo y en el efraimismo y todos estos sismos que están plagados de la tradición judía, no solamente en la práctica sino en la enseñanza, porque muchos cristianos critican, por ejemplo, la influencia rabínica, la influencia judía, el fariseísmo y todo eso, pero el cristianismo está plagado de judaísmo. En muchos movimientos también de raíces hebreas se suele juzgar ciertas actitudes, conductas o cuestiones rabínicas, talmúdicas, pero también ellos están plagados de rabinismo. O sea, el hecho de pensar que están perdidos entre la tierra o entre los cristianos como tribus perdidas y que tienen que regresar a la voz del hermano mayor, y todo eso es talmúdico, todo eso es rabínico. Importante es que en el tiempo y el espacio profético, cuando se está diciendo de la calidad espiritual del pueblo de Israel, el reino del norte, las 10 tribus, en su momento, aquí estamos hablando, dijimos, aproximadamente en el 780, antes del Mesías, su apostasía, su conducta, su desvío, todo lo que ellos eran, iba a traer como consecuencia el juicio de los asirios, el destierro hacia Egipto, el destierro hacia Siria, la casi destrucción, aunque sí la misericordia del Eterno, pero que al final de cuentas, dice, va a rugir, dice, como un león, y entonces hará volver a sus hijos. ¿De dónde? De Egipto, dice, y de Asiria. Y
El punto aquí es de que volvieron o no volvieron, por supuesto que volvieron. Ese es un dato en la historia que obviamente tanto los historiadores como historiadores de origen judío, por la misma historia judía, pues no han admitido y no han querido pronunciarlo tan severamente como debe de ser, y han omitido que sí hubo un retorno, no un retorno masivo de todos los que se fueron, sino un retorno consecuente a la profecía de un remanente que regresaron, no de un occidente que ahora están diciendo que de occidente van a venir todos los hijos perdidos, cristianos o del catolicismo como Israel en las 10 tribus, no, sino un occidente, aquí lo dice muy claramente, de Egipto. ¿Por qué? Porque muchos se fueron para allá buscando ayuda, desterrados, etcétera, y otros se fueron a Siria, obviamente desterrados, de esclavos, de todo lo demás. Pero aquí claramente está diciendo, ¿verdad?, que finalmente iban a venir, dice, en pos del Eterno, quien rugirá como león. Sí, dice, él rugirá y sus hijos vendrán temblando desde Egipto. Y vendrán temblando como pájaros también desde Asiria, como palomas. Y haré que habiten en sus casas, dice el Eterno. Fíjense, haré que habiten en sus casas. Si aquí está la profecía de la reprensión y del castigo y del regreso, pues él no iba a esperar que pasaran 2600 años para que hoy día alguien dijera, apenas vamos a regresar. Nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver esto con lo otro, sino que en su tiempo se dio. Y que además dice aquí que regresaron y habitaron en sus casas. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo el Eterno. Si vamos a la historia y vemos a otros profetas, también en el libro de Isaías, ya llegaremos a su momento, a su lugar, también dice que iba a ser que Efraín regresara. Dice que era igual como un novillo indómito, y cual hijo, dice, iba a tener misericordia de él, así lo dice en Isaías, y también lo iba a traer de regreso. No 2700 años después, no, sino en su momento fue. Y es muy interesante obviamente ver en la historia que aunque ellos se fueron desterrados antes y después Judá, el mismo edicto de Ciro el Persa abarcó a todos los israelitas que estaban en el exilio, que estaban esperando la promesa del regreso, y esos son los que regresaron. Esos son los que regresaron. Eso es muy importante porque no tenemos que perderlo de vista en la historia y en la profecía, porque el que no conoce la historia, entonces lo van a engañar diciendo que solamente se fueron las tribus, se mezclaron, se perdieron y nunca volvieron. Y esto no es cierto, porque el Mesías finalmente iba a venir a encontrar a los perdidos. Y es más, el mensaje del Mesías en su momento comienza desde la tierra del norte. Desde el norte, ahí dice, desde Galilea de los gentiles, y hablando de israelitas que se habían asimilado, que se habían gentilizado. Entonces, por eso él comienza su mensaje desde el norte, y también en la Buena Nueva, en los evangelios, aparecen israelitas de todas las tribus, no solamente el mensaje para judíos. Es decir, cuando viene el Mesías, no viene a hablarle solamente a Judá y a los otros, quién sabe dónde quedaron, no, sino que tanto desde Galilea hasta Samaria, y también en las congregaciones del exilio o en las ciudades, en todas las ciudades donde había israelitas, también ahí había perdidos, y no necesariamente tenían que regresar a la tierra tampoco, sino que ya la promesa en el Mesías, como ya lo sabemos, un nuevo pacto con mejores promesas. Por eso el Mesías cuando viene y hace un nuevo pacto y enseña a sus discípulos, no les enseña la promesa del pasado, sino las mejores promesas en el nuevo pacto. Y por eso no se predica el asunto de regresar a la tierra. Una de las cosas más importantes que tenemos que recalcar es que
una vez que viene el Mesías y trae el nuevo pacto y mejores promesas, él se dedica a predicar eso. Una de las acusaciones más significativas desde la judeidad es que quieren negar al Mesías, e incluso engañan a muchos creyentes diciéndoles: te voy a demostrar por qué no es el Mesías, dicen ellos. Te voy a demostrar por qué es falso, dicen ellos. Y entonces agarran los evangelios y agarran los libros históricos y empiezan a decir: dime en qué momento él predicó que regresaran a la tierra prometida. Dime en qué momento, en la época, dicen ellos, del Cristo y de sus apóstoles, en qué momento hubo un regreso masivo a la tierra. Porque ellos se están basando en una promesa que se dio tanto en Oseas como en Isaías, como en Ezequiel y como en otros profetas, y que ya se había cumplido 500 años antes del Mesías. O sea, la pregunta rabínica de dime cuándo regresaron, es que no tenían por qué regresar en esa época si ya habían regresado antes. Ya habían ellos regresado. Entonces, la otra sería, entonces, a ver, entonces, ¿por qué el Mesías no predica regresar a la tierra y predica otras promesas? ¿Por qué? Porque en la Escritura dice que iba a haber un nuevo pacto y que además iba a incluir nuevas promesas. Como también lo leímos en la carta a los Hebreos, un nuevo pacto trae un nuevo formato, un nuevo pacto trae nuevas promesas. De hecho, la carta a los Hebreos dice nuevas y mejores promesas. Entonces, esto es muy importante. Tómenlo nota, apúntenle, háganle ahí algo, grábenselo, tómenle una, ¿cómo se dice? Una imagen, ¿cómo se dice? Un screenshot le llaman, ¿verdad? Mental ahí para que se les quede mental, un flash, así una memoria fotográfica, para que como otros textos que les voy a decir, lo citen y digan: es que el Eterno ya lo había dicho, sí, los iba a mandar al exilio, los iba a mandar fuera, los iba a disminuir, pero también aquí dice a dónde los iba a mandar y de dónde iban a regresar. Y esto ocurrió con el edicto de Ciro el persa. Entonces, para que no salgan con sus cosas de que es que nunca regresaron. ¿Cómo no regresaron? Si aquí el Creador lo estaba diciendo que iban a regresar. Y no solamente ellos, sino también en el libro de Esdras aparece toda una lista, ¿verdad?, de los que regresaron, en el caso de Judá. Y por otro lado, para que no le salgan, ¿verdad?, con la cosa rabínica de ese Cristo que ustedes predican no hizo volver a los exiliados a la tierra prometida y nunca les dio la tierra. Pues la respuesta es, pues ¿cuál? Si ya habían regresado 500 años antes. Sí, o sea, proféticamente está descrito aquí, pero históricamente, si nos tomamos la molestia de revisar históricamente a través de la historia, vamos a encontrar que regresaron. Así es. Se tomaba a Ciro como su Mesías. Así es. Sí, de hecho, es en Isaías, ¿no? Si no me lo recuerdo, donde dice, no, en Jeremías, donde se cita a Ciro como el ungido, ¿no? Como un ungido que había elegido el Eterno para hacerlos volver. El libro de Esdras también lo menciona, el libro de Nehemías. De hecho, al final del libro de los Reyes, del segundo libro de Reyes, si no me lo recuerdo en Crónicas, no, sobre todo en el segundo libro de Reyes, porque eso lo escribió Esdras y Nehemías, pues ya mencionan ese periodo también, ese momento histórico en donde Ciro hace el edicto para que vuelvan de regreso, ¿no? Entonces, importante es esto, hablando de profecía y hablando de lo que tenía que pasar, pasó, ocurrió. Ajá. Y lo digo porque es lamentable que muchos creyentes no escudriñen en estas partes de la Escritura, en estos textos claves que concuerdan con la historia y concuerdan con otros libros como segundo libro de Reyes, como los libros de Esdras y Nehemías, como que regresan del exilio, como la época del Zorobabel y todo lo demás, que no toman en cuenta esto, que fue el regreso, fue el retorno. Porque lamentablemente muchos les hace falta muchas de estas piezas del rompecabezas, y yo lo vi en el mesianismo y en el efraimismo, todos estos sismos, que la gente es muy ignorante, tienen un rompecabezas despedazado y les faltan muchas piezas que perdieron, que nunca las han conocido, nunca las han tenido así claras. Entonces,
cuando les llega un rabino y les dice, mira, de la judeidad o mesiánicos o lo que sea, mira, dicen, ese Cristo que tú crees, número uno, dicen ellos, no los hizo volver. Y si no los hizo volver, está descartado como el Mesías, dicen ellos, porque lo primero que tenía que hacer el ungido era hacerlos regresar a la tierra. Y entonces se empiezan a decir, y a ver qué pasó. E incluso se atreven a decir, ¿y saben qué pasó? Todo lo contrario. Lo que hizo ese hombre es maldecir al pueblo, a destruir el templo, provocó la destrucción del templo, y al contrario se fueron todavía más lejos. Y son astutos estos tipos, ¿no? Porque ya con eso, a muchos, solamente con ese argumento, a muchos los han hecho apostatar. Y les han hecho creer que Mashiach, Yeshua, no es obviamente el Mesías, dicen ellos, y dicen, pues claro, no los hizo volver, entonces no regresaron, y además ya pasaron 2000 años, entonces no es el Mesías. Y luego les empiezan a meter un montón de más de cosas en la cabeza, que porque la Torá, que porque la ley, que porque el templo, que los sacrificios, y les empiezan a meter todo eso, y ya los hicieron apostatar. Cuando la Escritura no decía eso, cuando la Escritura decía que todo eso ya había ocurrido 500 años antes, y que una vez venido el Mesías, como lo dijo la samaritana dice, Él nos enseñará todas las cosas. Todos los israelitas sabían que venido el Mesías se iba a cambiar de formato. Él iba a acercar el reino, Él iba a traer el conocimiento del Padre, Él iba a tener la voluntad del Padre, Él iba a traer un nuevo pacto, Él iba a traer mejores promesas. Y eso es muy importante. Nosotros lo hemos dicho una y otra vez en tantas clases y todo el tiempo, pero lamentablemente para muchos es más confiable la palabra del rabino, porque el rabino le dijo, nunca regresaron, y ese Cristo nunca los trajo de regreso, y además se les olvida que lo que el Mesías, más que traerlos a la tierra, los trajo de regreso al Creador. Volveos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De hecho ya estaba en la tierra, cuando él predicó ya estaban en la tierra, él tuvo que ir fuera de la tierra. E incluso cuando él toma a 70, a los famosos 70, y les dice, vayan por todas las ciudades de Israel, no entren en tierra ni en casa de gentiles, les dice, sino vayan primeramente, ¿qué dice? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí entendemos que aunque estaban en la tierra, estaban perdidos espiritualmente. Y el punto para el Mesías no era que regresaran a ninguna tierra, porque eso ya lo habían hecho antes, sino que regresaran al Padre. Finalmente, el punto principal de retorno es, regresa al Padre. Y cuando Él dice, no se vayan de Jerusalén, quédense, van a ser ungidos, y van a ser testigos de todo esto, en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces viene el proceso de llevar el mensaje del nuevo pacto, las mejores promesas, y no de regresar a ninguna tierra, sino de regresar al Creador. Anótense esto, apúntense, eso es muy importante, porque parte del gran engaño de los últimos tiempos, en esta última generación, por medio de Satanás y por medio de todos estos movimientos, especialmente la judeidad, el Talmud, es justamente persuadir al creyente que el Mesías no tiene parte en esto, que el nuevo pacto no existe, que las nuevas promesas no existen, y los quieren regresar otra vez al pacto antiguo, y peor, regresarlos al pacto antiguo haciéndoles figurar que viene un Mesías que los va a introducir en la tierra física otra vez, toda la misma cosa, templos, sacrificios, etcétera, 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 y no tiene absolutamente nada que ver con lo que el Mesías vino a enseñar. Así que eso es importante, y yo me quise detener aquí, quise ampliar todo esto porque no necesitamos ni siquiera del Brit Hadashah, porque un judío, por ejemplo, o un judaizado, un rabinizado, no va a querer escuchar el Brit Hadashah, ni las cartas. Pero si tienen la herramienta en el mismo profeta, el profeta al menos lo tienen que leer.
Ya, si no lo creen, ya porque de plano niegan todo, ¿no? Pero para que vean que no solamente en el Brit Hadashah encontramos la respuesta, sino en los mismos profetas. Y ese es uno de varios. Ya iremos más adelante viendo todos los textos que tienen que ver con el castigo, el exilio y el retorno. Ajá. De hecho, hay textos tan claros en donde dice que retornaron, construyeron las murallas, construyeron el templo, volvió a haber fiesta, volvió a haber bodas, volvió el pueblo de Israel otra vez. Es más, creció tanto que incluso en la época de los hasmoneos volvió a ser un poderío el reino de Israel, aunque no era como tal, pero todo las tribus, todo el país volvió a ser poderoso en la época de los hasmoneos. O sea, y era un país fuerte y poderoso. Entonces la pregunta es, ¿cómo que no volvió a ser una gran nación? ¿Cómo que, y también se acuerdan que hay un texto donde dice, en un día nacerá una nación? Y entonces los sionistas y los talmudistas y todos estos sismos dicen que fue cuando Ben Gurión declaró el acta de independencia del Estado israelí. No es cierto. ¿Cuándo vino a ser una gran nación? ¿Cuándo fue declarada? Otra vez lo dijo Ciro el persa. Los medos persas hicieron esto. Bueno, dice Jiménez, el orden de la restauración prometida como pueblo santo comenzaba con la promesa de regreso a la tierra de un remanente para que fueran lavados y preparados, así es, para la venida del Mesías prometido, como también lo dijo Lucas, refiriéndose a el Elías que habría de venir, Yohanan, dice que iba a ser levantado para preparar un pueblo bien dispuesto. Todo ese remanente, que aunque estaban como ovejas sin pastor, fueron preparados hasta venir el Mesías para poderle recibir. Y aquí dice también, Jimena dice, y culminar con la venida del Ruach sobre los que recibieron el Mesías, confirmado el pacto con muchos, ahí está lo que dice Daniel, y desde ahí ser la luz a las naciones, saliendo de Jerusalén, su instrucción al mundo. Eso es, y eso es muy importante porque definitivamente el judío, el Talmud, toda la judeidad ha persuadido a muchos de que no es como dice la profecía, sino es como dicen los rabinos. Y ese es el gran problema. ¿Por qué darle tanta autoridad a los rabinos si ya la profecía y el Mesías lo dijeron? A final de cuentas, todo israelita en el primer siglo sabía que venido el Mesías, todos se iban a cuadrar a él. Si él decía, se acabó el templo, se acabó el templo. Si él decía, se acabaron los sacrificios, se acabaron los sacrificios. Si él decía, en la casa de mi padre hay moradas y para allá vamos, para allá vamos. Eso es lo que creyeron muchos, pero otros tantos, ¿qué es lo que creyeron? Todo lo contrario. Dijeron, no, eso no es. Y ese es el gran problema. Así que esto es para tomarlo en cuenta y para todos aquellos que todavía escuchan y ven y estamos rodeados de todos estos sistemas pro templo, pro milenio, pro tierra futura, pro tribus perdidas, pro casa de Judá, pro hermano mayor, pro todas estas cosas. Sepan que lo único que vemos ahí es una clara rebeldía, una clara contradicción y obviamente rechazo al Mesías que envió el Padre y rechazo al Padre mismo, que lo que quiere de las almas es que finalmente retornemos a Él, ¿no? No se trata de una tierra, se trata de almas que el Padre quiere que volvamos a los lugares celestiales. Eso es lo más grandioso que el Mesías enseñó a Israel, y ese verdadero Israel que creyó nos lo ha enseñado a nosotros por generaciones. Eso es. Así que desde Egipto vendrán temblando como pájaros, desde Asiria como palomas, y haré que habiten en sus casas, dice el Eterno. Se refería a aquellos que fueron desterrados y finalmente regresaron con el edicto de Ciro el persa. Y por otro lado, cuando ellos regresan y se establecen y queda un remanente, aún con los altibajos, aún con la época de Antíoco Epífanes y todo lo demás, era para que viniera el Mesías, y una vez venido el Mesías,
que obviamente queda descartado una tierra, porque también por otro lado ya leímos en el segundo libro de los Reyes que dice que también el Eterno iba a desechar finalmente la tierra que él había escogido, y la tierra santa que era Jerusalén, dice que la iba a desechar finalmente, porque ya finalmente vemos que hay dos Jerusalén, la terrenal y la celestial, y la terrenal queda fuera. A final de cuentas, fíjense lo interesante, esto basado obviamente en la obediencia al Mesías. El Mesías nunca dijo: vayan a las naciones y tráiganlas a la tierra, no, sino que dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones. Y ese discipulado es ser alumnos del Mesías, y ser alumno del Mesías, por ejemplo, entre muchas cosas, por supuesto que hay que creer de él, la fundamental es: si yo soy alumno del Mesías, yo creo lo que él enseñó, y una de las cosas que él enseñó es de que nos va a hacer ir al Padre. Jamás, en palabras de él, es que tengamos que ir a la tierra a construir casas ahí, a esperar un milenio futuro y a levantar un templo. De esta forma, entonces, rematamos, ¿verdad?, con el asunto de que no tiene nada que ver ninguna tierra, sino una vez venido el Mesías, él nos destapa toda la voluntad del Padre para finalmente regresar a él. Y por eso también, y aquí va otra cosa que yo he dicho antes, basado en la Escritura, por eso ni siquiera hay necesidad de, una vez que hablemos de la buena nueva, del reino del Mesías y la promesa eterna, ni siquiera hay necesidad de movernos al Medio Oriente, ¿no?, a Israel o a como se le llame allá, ¿no?, porque en muchos lugares lo que están predicando es justamente eso, ¿no?, volver a la tierra física, ir y sumarse allá y todo lo demás, ¿no? Para nada. ¿Por qué? Porque lo que enseñó el Mesías en el nuevo pacto y en las mejores promesas es que donde quiera que estemos, ahí está la presencia divina. Cualquiera que crea, acepte, reconozca al Mesías, donde quiera que esté, ahí hay un santuario. Ahí hay un santuario, porque el cuerpo del Mesías está en toda la tierra. Y al final de cuentas, cuando regrese, pues finalmente iremos hacia arriba, no nos quedaremos para nada aquí abajo. Entonces, importante esta parte de los profetas. Yo sé, hay muchas, y algo muy importante también, aprovechando la exhortación que el Eterno hace por medio del profeta Oseas en contra del pueblo de Israel, porque aunque ellos estaban en la tierra, a final de cuentas, ¿qué era lo mejor para Israel? Es como cuando el Mesías juzga a los fariseos y les dice: ¿qué es más importante, el oro que está en el templo o el templo que santifica el oro? Ajá. Y aquí podemos hacer lo mismo. Finalmente, ¿qué era más importante? ¿La tierra física prometida o la instrucción que santificaba la tierra prometida? Y por ende a nosotros, ¿no? O en el caso de ellos, a ellos, ¿no? Entonces, eso se tiene que ver aquí también con esto. ¿Qué es más importante a final de cuentas? El enviado del Mesías, que es nuestra tierra prometida, porque Él nos va a llevar a la promesa, o la tierra física. Pues es más que obvio, ¿no? Es más que obvio, es aquel que porta la autoridad del Padre, el nombre del Padre, la voluntad del Padre, aquel que porta la promesa eterna y que nos va a llevar para allá. Entonces, otra vez, no hay forma que pueda contradecir a la enseñanza del Mesías. Y bueno, para también quitarnos de la cabeza este asunto, termino con esto de Oseas 11:11. No tenemos que ir de este occidente a ningún lugar, sino que es más, el mismo Mesías, el mismo Yeshua, que enseñó. Cuando Él regrese, ¿qué Él dijo? Enviará a sus Malachim
a Jerusalén, donde solamente iban a estar los creyentes para llevárselos, ¿así dice? No. Enviará los 4 puntos cardinales. Imagínense, va a ser una recolección de todas las naciones. Es obvio, ¿no? No hay un punto de reunión en la tierra, ¿no? Sino de toda la tierra. Dice que va a enviar a sus mensajeros, a los segadores, para tomar todo el fruto de todas las naciones y así llevarnos al Padre. Entonces, todos esos detalles son evidentes y pues destruyen toda la esperanza terrenal de estos insensatos. Se ponen aquí Mario Leal, Mateo 23:17, insensatos y ciegos. Insensatos y ciegos, les dice. Porque ¿qué es mayor? Dice, ¿el oro o el santuario que santifica el oro? Ahí está. Y aquí está Marcos 13:27. Entonces enviará a los mensajeros y reunirá a los escogidos de los 4 vientos. Vean, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahí está. Entonces, tampoco hay ninguna necesidad de ir a un lugar, a nada, porque a final de cuentas se trata de reunión de todos lados hacia arriba, ¿verdad? Y no hacia una tierra. Tierra que a final de cuentas, aunque lo dicen también que es santa, pues es más impura que es más impura que otras naciones, ¿verdad? Todavía creo que en la tierra hay muchos países donde hay tierras vírgenes, ¿no? Porque Jerusalén está más pisoteada y más profanada que nada. O sea, todavía en otros países hay lugares más santos por lo virgen que es la tierra que aquel lugar que no es otra cosa que pues pues la Antártida es más santa, ¿verdad? La Antártida es más santa que esos lugares, ¿no? Pero bueno, pues ahí está parte de la profecía y parte de el tiempo y la historia también, importante que recordarlo.